De mejorar, es búsqueda de desarrollar esa posibilidad de surgir y crecer como todos lo queremos. Me gustaría saber, ya que Sonia levantó la mano, si Marco me escucha, Christopher, Henry, Nathan y Randall, hasta ahora que son los que veo conectados. Hola, Moisés. Okay. Buenas noches, Marco. Hola, Moisés. Sí, yo puedo escucharlo perfectamente y agregar de que algunas de las personas que estamos conectadas, habemos más de una persona, aunque solamente aparezca un nombre. Entonces, para que tenga eso presente. Ok, perfecto. Bueno, entonces, sin más preámbulos, vamos a arrancar, vamos a comenzar. Sí les voy a pedir que pongan en silencio su micrófono, ya que sé que me escuchan, para que podamos tener este conversatorio. Bueno, me presento primeramente. Mi nombre es Moisés Peraza, soy psicólogo, soy de Venezuela, tengo 5 años en Costa Rica y estoy encantado primeramente de estar con ustedes. Estoy encantado de esta invitación que me dio OK Group. Y hoy vamos a estar conversando acerca de la resiliencia. Muchas veces nos preguntamos qué podrá hacer esta resiliencia, y si no han escuchado esta palabra, es la capacidad que tiene algún objeto, es la capacidad que tiene algún tipo de metal de contraerse cuando hay frío, ¿verdad? Extraerse cuando hay calor, pero no pierde su forma, no pierde su consistencia. De ahí proviene esta frase. Esta frase viene de esa capacidad, de esa plasticidad, de esa flexibilidad que pudiera tener ciertos objetos sin llegar a quebrarse, sin perder su forma. En psicología, cuando nosotros hablamos de la resiliencia, nosotros estamos hablando ya desde el punto de vista del ser humano. Y cuando hablamos del punto de vista del ser humano, hablamos de la capacidad que tiene el ser, ¿verdad? Nosotros, para poder sobrellevar, para poder estar capacitados a ver el problema, a sabernos adaptar y poder lograr superar ese problema. Por supuesto, desarrollando habilidades, desarrollando capacidades y desarrollando talentos también que descubrimos únicamente cuando tenemos este tipo de problemas. Existen, ¿verdad? Hoy en día, muchos tipos de problemáticas que podemos tener en el mundo empresarial. Entonces, hoy vamos a estar abordando este tema, ¿verdad? De una forma bastante dinámica. Quiero que participen. Si quieres colocar tu cámara, la puedes colocar. Siéntete totalmente a gusto. Si te sientes bien así, pues también estamos bien. Entonces, cuando emprendemos suceden muchas cosas. Cuando emprendemos, primero hay miedos. Segundo, existe un problema muy grande que es la credibilidad en el sueño o en el proyecto que tú estás realizando y en que guste a los demás. Y aparte de eso, no hablemos de la cantidad de requisitos que debemos cumplir para poder llevar a cabo nuestro proyecto. Todos estos problemas, todos estos niveles de presión y de retos que vamos teniendo a medida de que vayamos emprendiendo algún tipo de proyecto o empresa, porque entiendo que estoy hablando con emprendedores, se va a determinar el éxito dependiendo de lo comprometido que estemos con valores y principios que se convierten en un todo llamado resiliencia. Porque la resiliencia no es más que, digamos, tener una actitud positiva, tener una escucha activa a lo que te dice el cliente, a lo que necesita, ¿verdad?, el comercio, a lo que te dice tu socio y a escucharte a ti mismo también. Es, aparte de eso, la responsabilidad de dar la palabra y cumplirla al cliente y cumplir los proyectos y las metas que te has puesto a corto plazo, a pesar
de una pandemia que vino, a pesar de que a veces no sabemos cómo vamos a salir, y esa fortaleza con la que cada persona pueda lograr sobrellevar sus emprendimientos, se conlleva y concluye en resiliencia. Entonces, ya que estamos entrando en materia, ok, muchos de ustedes me podrán decir, sí, yo he tenido resiliencia, sí, yo he logrado superar muchos problemas, yo he logrado sobrellevar muchas situaciones, algunas las he tapado, algunas me hago como que no existen, pero aquí estoy y sigo adelante. Otras sí las he encarado, otras sí me he hecho responsable y he logrado salir airoso. Entonces, ¿por qué yo hablo de este tema? Yo hablo de este tema porque entender lo que es la resiliencia nos va a ayudar a nosotros a ver con otra perspectiva cuando nos toque un problema en nuestro trabajo o en nuestra situación, en nuestra empresa. Entonces, la resiliencia va por etapas, va escalonada. Entonces, siendo la resiliencia un todo, arranquemos con la primera etapa. La primera etapa, ¿verdad? Es un factor de protección, ¿verdad? ¿Qué es un factor de protección? Es lo que nosotros generalmente actuamos ante una situación amenazante. Es nuestro mecanismo de defensa automático para nosotros poder responder ante una situación que nos viene a amenazar, sea tu empresa, sea tu negocio, sea un cliente. Entonces, este factor de protección, si nosotros lo aprendemos a encaminar, vamos a poder tener la solución para resolver esa problemática que nos llega. Entonces, digamos que, por ejemplo, tenemos un cliente, porque todos, sé que nosotros hasta hemos sido clientes, a veces somos complicados, porque el cliente va de acuerdo a su personalidad. Digamos que este cliente, para ponerle un ejemplo, compra un producto, se aprovechó del producto y después dice que él quiere hacer la devolución del producto, porque el producto no cumplió con sus expectativas, que no está satisfecho. Y está tratando de ampararse y dice que va a llamar a la dirección del consumidor y bueno, y dice miles de cosas que suceden, que son reales. ¿Cómo actúa este factor de protección ante esta situación? Bien encaminado, o sea, cuando alguien es consciente de este factor, de que existe un mecanismo de defensa innato, no cae en el juego del cliente. No cae en tratarle de hacer cambiar su pensamiento, sino que más bien brinda una escucha activa. Porque el fin primordial, la primer talento que desarrolla es que necesita bajar al cliente, necesita bajarle la emoción, necesita que esté tranquilo, que pueda escuchar lo que le quiero decir. Entonces, si tu factor de protección a nivel de resiliencia es automáticamente darle rienda suelta a tu carácter, a tus emociones, a las necesidades del momento, y no, pero eso no puede ser cierto, aquí se ve que usted lo utilizó, aquí, bueno, llame a la dirección del apoyo al consumidor, haga lo que usted quiera, o de repente no puede ser que sea así de grosero, de automático, pero de repente puede ser que ya te predisponga. Entonces ya ahí el factor de protección del mecanismo de defensa se está convirtiendo en hostil, se está convirtiendo en algo que no nos va a ayudar, en algo que no vamos a poder sobrellevar ese problema. Y no vas desarrollando más capacidades con diferentes clientes. Nosotros como seres humanos hacemos muchas cosas que no nos damos cuenta. Por ejemplo, para darles un breve ejemplo, cuando conversamos, alguno se ha preguntado cómo aprendió a conversar, cómo aprendió a saber cuándo hacer la pausa y cuándo intervenir, hasta qué punto debo escuchar y hasta qué punto no. Cierto que lo hacemos de forma automática, cierto que no hemos manejado y no hemos entendido a ciencia cierta, ni lo hemos investigado, ni nos lo han enseñado, aparte de receptor emisor, cómo nosotros sabemos jugar ese baile y ese ritmo. Bueno, ese baile y ese ritmo, si existen
técnicas, si existen principios como un solapamiento hostil, como un solapamiento cooperativo, como de repente los principios que llevan una conversación de cantidad, de calidad, de sinceridad, ¿verdad? Que no pongo más ni quito ni pongo menos, que hablo lo que es pertinente, el principio de relación. Cuando tú manejas y entiendes estos conceptos, manejas una conversación como mucho más objetiva. Entonces, en este caso, ese factor de protección debemos estar atentos. ¿Atentos a qué? A nuestro carácter. A desvincularnos de nuestros antecedentes, de nuestras actitudes que vienen a veces de la casa y investirnos de la misión de la empresa y investirnos del proyecto que lleva la empresa y cuál es el objetivo. Entonces a este cliente nosotros se escucha y se le dice, ya explico todo lo que usted necesita. Si aún denota que tiene una actitud bastante negativa, se le dice, vea, yo le puedo ayudar de acuerdo a las políticas de esta empresa de la siguiente forma. Podemos hacer una evaluación del artículo. A lo mejor no tienes que hacer ninguna evaluación, o a lo mejor sí, pero siempre comprar un poco de tiempo para tomar una decisión lo considero sabio. No creo que siempre dar una respuesta de mañana le contesto permite que bajen un poco los aires, permite que la emoción se disipe y hasta tu posible reacción sea un poco más pensada. Entonces, cuando utilicemos este factor de protección, uno de los más importantes de la resiliencia, encaminémoslo bien y lo vamos a encaminar de acuerdo a lo que nosotros creemos que somos, que son nuestros valores. Y si se han preguntado cuáles son los valores que tenemos activos, entonces deberías hacer una lista como, por ejemplo, si hablara de mí, bueno, el principio de la responsabilidad, que va aunado a los compromisos, que son las promesas que hago, que va aunado a la actitud positiva que pueda tener, que también es otro valor, o que va aunado a las prioridades, cómo ordeno mis prioridades de cosas que debo hacer en el día, o puede ser también el perdón, porque si nosotros no tenemos la capacidad de perdonar hasta los propios errores que hemos cometido en nuestra propia empresa, esa culpa va a remeter contra el cliente o hasta con los posibles empleados que tengamos. Entonces, existe un manejo integral de lo que es el ser, porque tú eres la empresa, y existe otro manejo que es cómo vamos a manejar esos factores para poder sobrellevar esas situaciones. Existe otro factor que se llama el factor de recuperación. ¿Cómo es este factor de recuperación? Digamos que, como les decía en el ejemplo, ya nos protegimos de la manera, abrimos nuestra escucha, entendimos lo que quiere decir el cliente, buscamos que él se sienta mejor y después nos recuperamos. Ahí es donde viene el efecto de resiliencia. Digamos que ahí ya nos contraímos y ahora nos toca volver a nuestro estado natural. Esa recuperación va a venir de el aprendizaje que tuvimos sobre esa conversación con el cliente. No dejarla pasar como que lo resolví, sino que cómo lo resolví. ¿Cómo pienso resolver situaciones similares? ¿Qué aprendí? ¿Qué hice mal? Ese tipo de preguntas, ese diálogo interno, te va a ayudar a que tú puedas sobrellevar esos factores de protección. Y después tenemos, como les decía, el factor de recuperación, que es cuando nos devolvemos, ya somos otra vez el punto inicial, o sea, nuestra mejor forma, digámoslo así, en actitud positiva y todo. Entonces ese factor de recuperación viene de algo que no hacemos tampoco, que puede ser el reconocimiento de que lo estamos haciendo bien. Yo les pudiera preguntar a todos ustedes que son emprendedores, ¿cuántas veces se felicitan por ser emprendedores? ¿Cuántas veces dicen, hey, pasó la pandemia? Bueno, no ha pasado, pero la voy sobrellevando y aquí estamos. ¿Cuántas veces a tu socio le has dicho, hey, de verdad que somos unos duros, ¿verdad? Aquí estamos aguantando, aquí estamos sobrellevando. O de repente aproveché la crisis y modifiqué y cambié un poco y sigo. Entonces, este factor de recuperación, si nosotros no tenemos estos tiempos donde nosotros nos felicitamos, donde utilizamos ese diálogo interno para poder sobrellevar y para poder entender las situaciones que hemos pasado, entonces las olvidamos y caemos en los mismos errores. Una de las cosas que sucede mucho es que
el ser emprendedor, y lo hablo con base, a pesar de que soy un trabajador en estos momentos y trabajo como gerente de recursos humanos de una empresa muy grande a nivel nacional que tiene 42 tiendas, una cadena de tiendas. Yo fui emprendedor cuando llegué a Costa Rica y inicié mi restaurante. Y lamentablemente por una estafa, fracasé. Pero supe lo que es la experiencia y sé lo que es abrir y de repente necesitar esperar a un cliente que no llega. Y empezar en cuestionamientos que bajan esos niveles de autoestima. Entonces, paso número 1, como les venía diciendo, para ir ya más o menos aclarando. Factor de protección, importante saber cómo nosotros vamos a utilizar nuestros mecanismos de defensa contra los retos. Factor de recuperación, la capacidad que tenemos de entender que hemos vuelto y que nos mantenemos y de felicitarnos o felicitar a quien nos ha ayudado, a entender qué situación vivimos y cómo la superamos y qué aprendimos de eso. Después de esto viene la autoestima. La autoestima es fundamental, aunque suena mucho a algo terapéutico, realmente la autoestima, la capacidad de estimarte, la capacidad de valorar, la capacidad de agradecer lo que tienes, te va a dar a ti la fuerza para sentirte vivo en lo que haces mañana. Hay personas que piensan, y sé que se equivocan, que dicen, bueno, qué dichoso que tú emprendes y tú eres tu propio jefe. Sí, pero también eres tu propio que te da látigo. Tú eres el propio que se obliga. Y estoy seguro, porque lo viví, que terminas trabajando más que un empleado de otro tipo de sector. Porque yo me paraba a las 6 de la mañana y eran las 11 de la noche y yo estaba en el restaurante. Entonces, porque es vivir un sueño. Entonces, cuando vives un sueño, estás dispuesto a sacrificarte, pero sin sacrificar tu autoestima. Existen 5 áreas que tú debes estar muy atento a la hora de que tú estás trabajando en un proyecto. Tú eres tu proyecto. Tú eres tu proyecto personal, eres tú mismo. Y tú mismo con tus ideas y con lo que estás trabajando en tu empresa. Pero ese proyecto también tiene áreas que generalmente se pierden, como yo. Cuando yo en el mes me digo, me voy a robar un día para tener tiempo para mí, para ir a la peluquería, para hacer ejercicio, para correr y drenar, para andar en bicicleta, para, no sé, ustedes me entienden el punto. ¿Cuánto tiempo realmente me hago para sentir yo? Esos periodos en los cuales nosotros nos desestresamos, o por lo menos nos permitimos ser nosotros, nos ayuda y nos aporta más bien para el mismo proyecto que estamos ejerciendo. ¿Por qué? Porque nos da a nosotros esa tranquilidad de pensar mejor. ¿A ustedes no les ha pasado que hay veces que, y les aseguro que les ha sucedido en su vida diaria, que existe un problema que es abrumador y de repente duermen y cuando despiertan al otro día consiguen la solución de una manera más rápida? Nuestro cerebro psicológicamente necesita descanso y hay veces que no lo queremos dejar descansar, ni cuando estamos en la cama, porque en la cama los problemas no quedan en la almohada, sino que los mantenemos aquí dando vueltas. Entonces esa estima va a depender de la capacidad de que tú seas integral. Y cuando hablo de integral, hablo del factor familia. ¿Cuánto tiempo del 1 al 10 yo estoy con mi familia? ¿Cuánto tiempo del 1 al 10 hago ejercicio que genera dopamina? Que la dopamina es igual a un sedante antidepresivo. O sea, para que vean el nivel de importancia de hacer ejercicio. O, por ejemplo, ¿cuánto tiempo me dedico yo a mi creencia? ¿Verdad? En este caso, a Dios, a lo que yo creo, a lo que son mis principios. No como en búsqueda de tocar un tema religioso, sino como en búsqueda de conectarme con los principios con los que traigo y con los que estoy realizando mi empresa. Porque recuerden que la práctica y la relación que tengamos con lo que somos es lo que va a garantizar que sigamos practicando lo que creemos que somos. Si no, yo tengo un video que dice, lo que es importante lo aplicas en el pasado, lo aplicas en el presente y te ves haciéndolo en el futuro. O sea, lo que quiere decir es que es permanente, si no simplemente es algo que fue importante, pero ya no lo es. Entonces, debemos tratar de tener esa integralidad. Sé que es difícil, sé que la demanda es demasiada y sé que le damos más importancia de repente a que un proveedor llegue a abrir, a hacer esto, a mantenernos, pero cuando perdemos el enfoque en estas cosas que no creemos importantes, el negocio se puede estancar. Porque el ente principal, el que tiene el liderazgo,
no está descansando, no está teniendo lo que yo llamo un poco de paz, ¿verdad? No sé si en este caso esto aplique o no, no sé cuántos tuvieron mucha paz con la pandemia o cuántos se cansaron de ver el techo, pero lo que quiero decir es que es importante que lo tengamos presente. Otra de las cosas que es importante del factor de la resiliencia es cómo nosotros podemos trabajar bajo presión. Existe un ejercicio que generalmente yo le nombro a muchas personas que se capacitan conmigo, y es que nos inventemos situaciones agobiantes, nuestros mayores miedos. Generalmente el emprendedor tiene muchos miedos que ocultos por mostrarse una figura de liderazgo, pero como que qué pasa si de repente quiebro, qué pasa si de repente no logro salir este mes, X circunstancia. Y esos miedos a veces nos congelan y no nos ayudan a trabajar bajo presión. La mejor manera de trabajar bajo presión es ejemplificando situaciones, las más agobiantes y más fuertes, en un tiempo de calma. En otras palabras, es lo que hace el futbolista que va a un mundial y de repente en la noche anterior, no sé si lo han visto en películas, visita la cancha y la cancha está vacía. Y se imagina él cómo defiende, cómo mete el gol, cómo pasa, cómo hace esto. Y se enfoca. Entonces ese reenfoque nos va a ayudar a trabajar bajo presión, a soportar la presión que va a venir mañana. Entonces, uno de los ejercicios, como les decía, que yo generalmente aplico a estas personas en las cuales yo doy estas capacitaciones, es decirle, anota tu mayor miedo. Y a lo mejor está bien que no sepas la respuesta, pero anótalo, escríbelo. El mayor miedo que puedes tener. Y después, trata de ver las posiciones y las soluciones y las situaciones de cómo lo manejarías. No quiero decirte que te deseo que te pase eso, sino que eso te va a dar cierta conciencia, cierta racionalización de cómo actuar y te va a ayudar a hacerlo. Por último, ¿verdad? Para ya entrar en un espacio de preguntas y permitirle a ustedes que hagan algunas preguntas acerca de lo que hemos hablado, es la importancia de conectarnos con nuestros valores y principios. Existe algo que yo siempre aconsejo, ¿verdad? Ustedes sabrán analizar cuán cierto o cuánto no lo es, pero yo sí lo creo y lo aplico, que es lo que les decía anteriormente de conectarnos con lo que somos. O sea, hablo de lo que creemos bueno y lo que creemos malo. O sea, realmente generar posturas, o sea, posturas claras acerca de lo que nosotros estamos tratando de formar. Porque vivimos en una era, en este mundo actual, en el cual todo depende de muchas cosas. O sea, tú preguntas, ¿tú debes ser honesto todo el tiempo? Depende. O sea, hay cosas en que debes ser muy honesto y cosas que no. Entonces, de repente, ese vacilón o esa flexibilidad en algunos valores y principios que dirigen tu empresa te puede ayudar a más bien a perderte o agarrar caminos que no son. Entonces, yo considero que una de las cosas que más ayuda a conectarte con esos valores y principios es la creencia que tú tengas, o sea, en lo que tú creas, o sea, en la religión que tú tengas y practiques, pero que te acerques más a ella para que puedas conectarte más con tus verdades, con tus principios y no las pongas en tela tanto de juicio, ¿ok? Tanto de que, bueno, sí, yo creo que el mundo está cambiando y yo cambio con él, pero cambio tanto que ya no me acuerdo de cómo fui o qué fui. Entonces, eso también es algo muy importante. Ahora, de forma libre, si ustedes quieren, pueden levantar la mano, me pueden preguntar si les han generado algunas dudas o tienen algún comentario que decirme. Y si pueden activar el video, pues mucho mejor. ¿Aló? Hola, Moisés. Hola. Déjame levantar la mano yo también aquí en la plataforma. Moisés, Okay. yo soy un fuerte creyente de que nosotros los emprendedores
tenemos un alto nivel de resiliencia. Sin embargo, ha sido, creo que aquí los demás van a concordar conmigo cuando tengan su participación, siempre lo hacemos de una manera automática y empírica. Aprendimos a hacerlo así y algunas veces lo hacemos de una manera inteligente y otras veces por desconocimiento también tendemos a hacerlo torpemente, para ser honestos. Okay. Me gustó mucho esta explicación que usted hacía al principio del factor y me quedé con uno que fue el factor de protección. Porque cuando nosotros en nuestros emprendimientos podemos tener anticipadas algunas situaciones a través de esto que usted decía que, mira, voy a responderte a tu inquietud a través de la política de la empresa sobre este producto y déjame ver cómo lo resuelvo. Eso es lo que nosotros algunas veces hemos llamado mostrar músculo, ¿verdad? No darse por estar solo en el emprendimiento o en la empresa, sino dar la impresión de que hay una estructura que me acompaña. Y fíjese que es parte de la resiliencia que usted está tratando de explicarnos hoy y con la cual estoy encantado y fascinado con los demás factores. Le digo, me quedé con el factor de la protección, me gusta mucho porque nos evita todo el resto del proceso que nos tocaría absorber y que algunos tenemos, digamos, naturalmente la capacidad y otros no la tenemos y que tenemos que desarrollarla a través de las habilidades blandas que hay que aprender. Pero de momento, si podemos apegarnos al factor de protección, nos ayudaría a poder responderle no solamente a nosotros mismos, ¿verdad? Evitarnos el dolor de cabeza y el estrés, sino a darle al cliente una respuesta adecuada que él esperaría de un proveedor de servicios serio, de alguien que le esté dando el servicio. Entonces me quedo con eso, Moisés. Le agradezco. Muchísimas gracias, Marco, de verdad, por tu comentario y tienes mucha razón. La capacidad de nosotros poder hacer el cambio de chip y saber que somos una empresa y una estructura nos va a garantizar esa facilidad de expresión y de protegernos. Y de proteger lo más importante, que es nuestra empresa. Veo que Manuel y Jerry también levantaron la mano. Con gusto, o sea, pueden liberar el micrófono. Si quieren podemos empezar con Manuel y después continúa Jerry. Buenas, ¿cómo están? Muy bien, gracias a Dios. Todo bien. Bueno, estoy con el Teams de clases de mi hijo, pero él es el que se llama Emanuel. Yo soy Cristian Palma. Ok, Cristian, sí. Un gusto. Bueno, yo tengo una pregunta y va enfocada un poco a las políticas que utilizamos nosotros. Nosotros tenemos una constructora, somos una empresa de arquitectura, EIE Arquitectura y Construcción. Usted hablaba ahora de la parte de sacrificios que tiene que hacer uno y eso estamos completamente de acuerdo y a nosotros nos ha tocado muchísimas veces trabajar horas extra, trabajar sábados, domingos para poder sacar un proyecto y entonces conocemos bastante ese tema, pero en el punto de hay un refrán que dice que no hay éxito que compense el fracaso de una familia, ¿verdad? Entonces, yo quería saber cuál es su punto de vista y cómo logra uno ese equilibrio, digamos, gracias a Dios, con mis hijos y mi esposa lo hemos mantenido ese equilibrio, pero quisiera saber un poco más al respecto de cómo mantener ese equilibrio de no sacrificar el tiempo que a uno le piden y la familia le exige a uno, ¿verdad? Y tampoco descuidar el negocio cuando uno, pues, poco a poco se va haciendo. Ya yo, por dicha, hace como una semana, 15 días, ya pude sentir lo que era delegar, ¿verdad? Porque antes yo estaba completamente solo. Y ya ahora, gracias a Dios, tenemos un equipo de diferentes personas que en la oficina hacen un poco de todo y gracias a Dios hemos podido... yo he podido sentir la diferencia de delegar. Esta fue la primera semana donde no fui al proyecto, no fui a la construcción y hoy me pasaron informes y quedé súper satisfecho con los resultados que vimos, ¿verdad?
y eso a raíz de que aprendí a delegar. Entonces, quisiera que me ayudara, digamos, en ese punto, cómo lograr ese equilibrio y cómo también el tema de delegar viene a enriquecer un poco este tema familiar, ¿verdad? Ok. Bueno, Cristian, me llama la atención porque haces la pregunta y te das la respuesta. Entonces, y es curioso, ¿verdad? Porque iba a ir más o menos por ahí. Lo primero es que uno tiene que tener mucho cuidado cuando uno emprende, y lo digo desde la experiencia que hablé del restaurante, porque de repente tú sabes lo que es el restaurante, pero te conviertes en el chef, en el mesonero, en el cajero, y quieres también garantizar que los que delegues también lo hagan como posiblemente lo hubieras hecho tú. Entonces, esa separación entre garantizar que el producto terminado quede tan excelente y es parte, ¿verdad?, de ser dueño. Pero si existe, y no sé si lo tengas, ¿verdad?, pero existe un factor en el cual he trabajado tanto tiempo solo que cuando empiezo a delegar tengo miedo de cómo quede. ¿Me entiendes? Entonces, y ese miedo cómo quede, termino creyendo que voy a tener un tiempo con mi familia, pero mi mente está allá pensando en cómo lo van a terminar, cómo va a quedar. Entonces, eso se va a garantizar primero debido al proceso de selección y reclutamiento que tengas de la gente y la credibilidad que tengas en trabajos anteriores, ¿verdad? En pequeños proyectos. Cuando me hablas de equilibrio, ok, ¿cómo manejar el equilibrio con un emprendimiento? ¿Cómo manejar el equilibrio? Yo creo que uno de los grandes errores que podemos tener es cuando no involucramos a las personas que amamos o sea, cuando hablo de involucrar es que creemos que es un problema contar o hablar acerca de lo que estamos viviendo, porque no queremos como este factor que decimos de llevar el trabajo a la casa, ¿ok? Como este factor de inmiscuir otro tipo de temas. Pero hay veces que no lo considero que deba ser siempre, pero sí considero que yo tenía un muchacho que trabajaba y lo que su emprendimiento era hacer sushi, y de repente le dije, él me preguntó que sentía que él se quedaba hasta muy tarde haciendo sushi, que la esposa estaba cansada, que la hija, y no pasaba tiempo. Y yo le dije un día, ¿por qué no pones un platico a tu hija a jugar con arroz y que van a hacer sushi? Tú estás trabajando realmente y le dices a tu esposa que se involucre un poquito más, y de repente pasan un tiempo familiar diferente, vas a perder un poquito de arroz, pero no creo que pase mayor cosa, y de repente logras generar un equilibrio. Sé que este ejemplo a lo mejor funciona para el que hace sushi, a lo mejor para un arquitecto o una constructora, que son procesos de alta concentración, a lo mejor no aplica tanto. Pero lo que quiero decir es que siempre es importante de que los tiempos a veces también los maximizamos. Creemos que tiempo con familia quiere decir qué día tengo para ellos. Y de repente a lo mejor no es el día, a lo mejor es la llamada a tu esposa, con cuánta frecuencia la hago o cuánto tiempo. Yo hablo de que cuando tenemos pocos tiempos, y para terminar la respuesta, a ver si te complace, es que te centres más en la calidad de ese tiempo, en la calidad de ese tiempo, en cómo va a ser, no importa la cantidad realmente, porque el equilibrio no se genera por la cantidad, sino que de repente, por ejemplo, si tú tienes un asado un domingo a las 5 hasta las 7 de la noche, porque nada más puedes hacerlo durante esas 2 horas, pero realmente estás relajado, realmente hablas de la universidad o de cómo te enamoraste de ella y compartes con tu hija, esas 2 horas pueden equivaler a 5 salidas a McDonald's. O sea, quiero decir que no nos concentremos tanto en cuánto de las 7 días estamos, sino cuánto realmente estamos en la hora en que estamos, en el tiempo que tenemos, para que se pueda mantener ese equilibrio. Y también pedir ayuda. Creo que el emprendedor generalmente en esa parte de resiliencia se le olvida que a veces necesita decir, hey, yo también me siento afectado, yo también te extraño, porque nos tomamos la culpa a pecho y olvidamos que de repente decirle a esa persona, mira, estoy agobiado de verdad, y esa persona a lo mejor te va a poder comprender. Esa vendría siendo mi respuesta, Cristian. Excelente, muchas gracias. Sí, eso nosotros hemos aplicado, parte de los valores de nosotros son la parte familiar, ¿verdad? Somos fieles creyentes de que la familia es la base de la sociedad,
en su modelo original, ¿verdad? Y creo yo que de nada me vale tener una gran empresa, un gran emprendimiento y tener un matrimonio destruido o unos hijos que ni me conocen, ¿verdad? Entonces, No tiene sentido. no, entonces, en esa parte, digamos, ha sido bastante enriquecedora la experiencia. De hecho, bueno, en UK hemos aprendido que uno de los valores importantes es la familia. Entonces, ya el poder esta semana y la pasada, delegar funciones me ha ayudado muchísimo a poder, digamos, compartir más tiempo en la casa, poder estar pendiente de algunos detalles y sacar mi tiempo de mi teletrabajo para también estar un poco al pendiente, ¿verdad? Pero muchas gracias, pura vida. Aquí está. Jerry. Creo que estoy corto de pila. Bueno. Jerry. No sé si se llama Jerry, ¿verdad? Pero... buenas noches, sí, me llamo Jerry. Okay. Bueno, primeramente sí está muy interesante el tema. Sí, bueno, esa parte de la primera etapa de factor de protección, como los mecanismos de defensa, a veces son un poco difíciles programarlos, o como decía usted, tratar de imaginarlos una situación determinada para poder prepararnos para esa situación. Es difícil, porque a veces se presentan cosas así de repente que usted tiene que estar preparado, aunque no tenga el conocimiento, para poder enfrentar ese problema que se nos presenta en X situación. Nosotros tenemos de igual forma una empresa constructora, y son situaciones que se presentan de momento, entonces es muy difícil preparar los mecanismos de defensa. En este caso sí siento que a veces pues queda uno un poco corto, ¿verdad? No sé si me podrías explicar un poco más cómo podríamos nosotros aplicar en ese caso mecanismos de defensa. Otro tema, sí, ciertamente lo que es sacar el tiempo o dividir el tiempo para la familia, para el trabajo, para todo, sí, a veces es difícil, ¿verdad? Es difícil cuando uno está en emprendimiento, iniciando un proyecto o la empresa le consume a uno todo el tiempo. Muchas veces es difícil tratar de separar ese tiempo para la familia, los hijos y todo lo demás. La ventaja es cuando se trabaja en conjunto como matrimonio, digamos, en mi caso, con mi esposo. Sí, bastante bien. Entonces, sí, tenemos un poco más de compartir en ese sentido y demás, pero sí a veces, ¿verdad? Hay que tratar de sacar el momento y pensar en el trabajo es de tal hora a tal hora, y, ¿verdad? El compartir con los hijos y la familia tiene que ser en otro momento. También uno muchas veces falla en el sentido de que hay que delegar ciertamente, ¿verdad? El trabajo, pero cuando uno delega y tal vez las personas que uno compromete al trabajo fallan, entonces ya, ¿verdad? Uno siente como desconfianza de volver a delegar el trabajo o situaciones a otras personas que queda uno mal por otras personas. Entonces, en ese sentido, sí, a veces es difícil, ¿verdad? Es difícil delegar obligaciones o responsabilidades para tratar uno ¿verdad? Desligarse un poco del trabajo, y a veces nos ha costado un poco en ese sentido, ¿no? Pero no, pues la idea es de seguir adelante, está muy interesante el tema, y sí, lo que queda un poco confusa es cómo poder aplicar los mecanismos de defensa en casos como este, ¿verdad? En caso, para entenderte un poquito mejor, en caso de que un cliente no esté a gusto o exactamente en qué. Sí, o situaciones en las que uno no puede estar preparado, como comentabas con lo del el deportista ¿verdad? Que llega y todo eso. En nuestro caso es difícil y es diferente porque, por ejemplo, si es una construcción, si es una vivienda que hay que entregar o cosas así, cosas que se presentan de momento, ¿verdad? Es muy difícil ya imaginarse la situación y prepararse uno al problema, ¿verdad? Es difícil, pero sí, bueno, en esos casos, cuando, o sea, por lo que entiendo de tu pregunta, lo que me tratas de señalar, cómo prepararme para lo inesperado, cómo prepararme para lo sorpresa, cómo prepararme para algo que sé que puede venir, pero no sé cómo va a llegar.
Entonces, sí, es que es difícil. bueno, creo que ahí necesitaríamos un poquito de intervención divina, un poquito de intervención sí, divina en el sentido definitivo, porque sí, no, para sí, poder no. mantener. Pero lo que sí podemos, nosotros no, vamos a ver, nosotros no podemos controlar en lo externo, ¿ok? O sea, voy a partir de ahí para hacer la contestación de la pregunta. Nosotros no podemos controlar lo externo. Yo no puedo controlar que en este momento se me caiga el teléfono y se acabe la llamada. Yo no puedo controlar ciertas Obvio. cosas. O sea, hay cosas que lamentablemente no puedo controlar. Lo que sí puedo controlar es cómo yo voy a reaccionar, ¿ok? Y qué pasos voy a dar ante una situación, por más difícil que sea o por más abrumadora que sea. O sea, ¿qué tipos de pasos voy a dar? Por ejemplo, en mi caso, y cada quien lo va a hacer de una manera distinta, ¿verdad? Por lo menos en mi caso, cuando yo tengo una situación abrumadora de verdad, ¿verdad? Yo me siento, yo, en este caso, es una de las cosas de las acciones que hago, es una de las acciones muy raras, pero las hago como psicólogo, es lo que me funciona. Generalmente, por ejemplo, si recibo la situación y así esté sentado como esté en este momento, me levanto, me voy a un lugar donde esté solo y me siento a tratar de desglosar el problema, a tratar de saber cuál es el problema y de saber cómo lo puedo solucionar. O sea, de darme una pausa. Y no hablo pausa de días ni de nada, hablo de minutos, ¿verdad? Para poder por lo menos evaluar cómo va a ser mi reacción. Lo otro que, como no podemos evaluar, es tratar de adelantarnos a nuestros procesos conscientes. Nosotros tenemos procesos conscientes que los hemos convertido en, pudiera ser paradigmas erróneos, como por ejemplo, de repente a ti el tiempo y la experiencia te ha dado a ti a entender de que de repente decirle a un empleado, no sé, no quiero que llegues tarde. Entonces, por ejemplo, esa expresión, esa forma de hacerlo, te ha mostrado a ti en el tiempo de que el empleado llega temprano, pero a lo mejor es en base al temor. Y cuando pierde el temor, entonces ya no hay respeto. Entonces se daña el empleado. Entonces, hay veces que cuando yo hablo del proceso consciente, es tratar del mecanismo de defensa de acabar con los pensamientos automáticos. Y los pensamientos automáticos son los que generalmente generan una reacción negativa ante la circunstancia bajo presión. Te lo voy a explicar así, en corto. Digamos que, para poner un ejemplo más fácil, digamos que mi esposa no me contesta el teléfono, o un empleado, vamos a poner que un empleado no me contesta el teléfono. Mi pensamiento automático puede ser o que está con otro, o que no va a llegar a trabajar, o que es un irresponsable, y no sé qué. Eso de una vez predispone mi conducta, predispone mi pensamiento, y de una vez yo tengo una estimulación hacia lo negativo. Entonces posiblemente mi mecanismo de defensa sea muy reactivo y termine yo en un solapamiento hostil, o sea, termine siendo hostil contra la persona. Aunque de repente haya sido que le robaron el teléfono, o puede ser que se le haya roto, o X circunstancia. Lo que yo generalmente te puedo aconsejar, ¿verdad? Que así, de una forma breve, como es esta llamada, es que bajemos los supuestos, aunque como emprendedores sepamos a ciencia cierta lo que sucedió y lo que pasó, y que lo que nos digan no lo creamos, ¿verdad? Porque estamos en el medio y sabemos que puede ser, pero darnos la oportunidad a nosotros y a los demás de decirle, contame qué sucedió, aunque por dentro tú sepas, yo sé que te fuiste de fiesta, yo sé que no fuiste a trabajar, digamos que ese es el prejuicio. Yo digo, tratar de eliminar el prejuicio y darle más cabida a la realidad, a lo que se está expresando, y a empezar a trabajar desde ahí. Eso te va a ayudar a que los mecanismos de defensa bajen. Y te lo digo tan claro como el ejemplo de la pareja, porque la pareja se maneja mucho con supuestos y expectativas. Entonces yo espero tanto de él que cuando reacciona de otra forma me siento como decepcionada. O de repente tengo muchos supuestos de lo que hizo y a lo mejor estuve equivocada. Entonces cuando nosotros nos traemos más a la realidad, podemos ser más efectivos a la hora de hacer un mecanismo de defensa. Pero sí, a lo incierto, ¿no? Eso sí conlleva mucho aprendizaje y conlleva, es más que todo inteligencia emocional. Inteligencia emocional
la hablo desde el punto de vista de tener claras cuáles son tus emociones y cuáles son las cosas que quieres arrancar. La otra pregunta, porque que creo que me dijiste, era lo de delegar, ¿verdad? De cómo saber delegar cuando tienes una persona que lamentablemente se equivoca o no da el resultado que tú esperas. Yo generalmente, para terminar la contestación, te diría que la pregunta sería, ¿cuántos filtros tengo en el proceso? ¿Ok? Delegar no significa nada más entregar una responsabilidad, sino si tú eres un líder, tienes que saber hasta qué punto esa persona puede ser responsable de un objetivo. Entonces, por ejemplo, yo no le puedo decir a una persona que de repente de un taller de psicología, si yo sé que no tiene los conocimientos, a lo mejor es un estudiante, entonces a lo mejor me puede dar la introducción. Entonces, en esas personas que delegamos, hasta qué punto tienen el conocimiento, hasta qué punto tienen la técnica y el detalle de lo que le delegamos, o se lo estamos entregando nada más por confianza, puede ser, porque se da mucho en la empresa familiar, a mí me pasó, entonces terminas como que por la cercanía, sinceridad y honestidad, delegas cosas, pero que a lo mejor la persona no las comprende del todo. Otra de las cosas que podemos utilizar se llama el método de confirmación. El método de confirmación es cuando tú realmente te comunicas, y por lo menos yo lo voy a hacer ahorita, y termino de darte la respuesta y te pregunto, ¿qué comprendiste de lo que te hablé? Entonces la persona debería responderte lo que conversaste resumido, pero debería entender lo que dijiste, porque ahí es donde tú te das y aclaras. Hay veces que delegamos y le decimos, haz tal cosa y tal cosa y tal cosa, y cuando damos vuelta ya nos fuimos. Y hay veces que no estamos pendientes de los gestos, pero la persona tiene una mirada perdida y por miedo a sentirse menos que tú o que no puede hacerlo, no nos vamos y le explicamos en un papel o en una hoja. Entonces, tenemos que ser muy conscientes de estos procesos. Y lo más importante, los filtros. ¿Cuáles son los filtros de supervisión que tú llevas en el proceso? Si yo sé que una persona tiene que hacer un lápiz, pero cuando ya veo el lápiz terminado no era lo que esperaba, ¿qué pasó? Revisé cuando buscó la madera, después revisé cuando afiló el lápiz, cuando lo pintó, y después por último, ya la misión final, ya yo sabía que lo iba a realizar bien. Entonces eso nos va a ayudar a nosotros a entender que manejamos el proceso hasta un punto en que ya lo suelte y sea él el que se encargue. Esa sería mi respuesta. No sé qué piensas en este caso de lo que te digo. No, sí tienes razón, yo sé que sí, al menos en lo del factor de protección es obvio que no podemos predecir el futuro, de lo que va a suceder. Sí me explicaste el hecho de tener que analizar un poco más las situaciones y poder enfocar un poco más el problema. Eso sí es obvio, no podemos predecir los problemas para poder enfrentarlos, ¿verdad? Eso es cierto. Y lo de esto... Delegar. Delegar funciones, sí, ciertamente. Habría que conocer muy bien las personas a las cuales uno le estamos delegando las responsabilidades. El punto es cuando, ¿verdad? Uno se deja llevar tal vez por la confianza y las cosas fallan. Entonces, obviamente ya uno no tiene la confianza de volver a delegar funciones a otras personas y seguimos en el mismo rol de que nosotros somos los empleados y somos los dueños de la empresa y volvemos a caer en el mismo error, ¿verdad? Pero no, sí, me quedó clara la respuesta. Y es bastante motivante en cierto sentido, porque yo me acuerdo que había un señor maestro que me decía, las empresas nacen para comprar tiempo, compran tiempo de los demás para tener tiempo para ellos mismos. Tiempo de uno. ¿No? Esa es la idea del negocio, o sea, esa es la idea. Aparte de que sea productivo, es tú tener tiempo, ¿verdad? Si no lo tienes, entonces tienes que lograr llegar ahí. Entonces, para esto, bueno, me gusta que lo hayas entendido, es muy importante lo de los filtros, y si existen ciertas circunstancias, yo te diría, una de las cosas que tienes que te puedo aconsejar, si lo tomas en cuenta, es anota en tu empresa, por el tiempo que tienes, los casos más difíciles que has tenido, los errores más grandes que has tenido, y cómo fue la respuesta, y considera la hora si la harías diferente. Porque generalmente en las empresas, aunque la situación cambia, siempre proviene como del mismo
como que o sea, siempre termina como en el mismo sector, en el mismo departamento se equivoca. No sé, tengo un poquito de conocimiento en el ramo de construcción porque mi esposa trabaja para productos de concreto, entonces digamos que ella es vendedora de ahí y entiendo un poquito lo difícil que es que te pidan 1000 bloques y después que no, que los bloques llegaron rotos y no llegaron rotos. Entonces sé que es complicado, Sí, es complicado. Pero bueno, ahí estamos y esa es la tarea, por eso es que somos emprendedores, ¿verdad? Porque creemos en lo que emprendemos. Yo creo que la credibilidad de lo que uno hace es lo que lo hace. Randall y después Henry. O no sé si fue Henry y después Randall, pero bueno, Randall, cuéntanos. Hola, buenas noches, Moisés. De verdad que muy complacido con el tiempo que nos ha brindado. De verdad que he aprendido muchísimo. Y de verdad que me queda claro que este tipo de espacios nos ayudan muchísimo a crecer y sobre todo a poder fomentar este tipo de creencia en uno mismo y analizar el negocio desde otro punto de vista. Fíjese que yo me quedo tal vez con la frase que Marco aportó con el tema de lo que es mostrar músculo. Y es que fíjese que en ocasiones ese factor de protección que en ocasiones tenemos, ¿verdad? Y que queremos proyectar, no se da de la noche a la mañana, sino que más bien es como en este caso el trabajo de equipo y sobre todo ese apalancamiento que tenemos con esas personas de confianza en las cuales logramos solucionar el problema, ¿verdad? Desde un punto inteligente, entendiendo de que de momento tal vez no podemos tener la respuesta, pero la podemos tener y podemos llegar a un consenso y en este caso, pues buscar la mejor respuesta. Si bien es cierto, el cliente es sumamente importante, nosotros no somos dueños de la verdad. Entonces es muy bueno hacer este tipo de espacios y también poder apalancarnos en nuestro equipo y decir, bueno, vea, ¿qué ha sucedido? ¿Cómo podemos manejar esto? Tal vez de momento no fui la persona más espontánea, más creativa, pero vean, vamos a estar detrás de esto todos nosotros y dar la mejor respuesta. Porque hay algo que me quedó muy claro, y es que nosotros no podemos hacerlo todo, porque definitivamente no vamos a abarcar nunca todo, pero si tenemos un equipo comprometido y sobre todo que tenga un norte, lo vamos a lograr. Por eso me llegó y me llegó un momento de conflicto, lo que usted comentaba, de que cada cuánto tiempo nos felicitamos y cada cuánto tiempo le decimos a nuestro socio, a nuestro compañero, qué bien estás haciendo el trabajo, porque este tipo de cosas lo que nos hacen ver es que realmente estamos en esa armonía, en esa sintonía y el objetivo está claro, pero cuántas veces sacamos ese tiempo para decirle al compañero, al amigo, al socio, mira, vamos para grandes cosas, podemos replanteárnoslas, de aquí a tanto tiempo vamos a estar mucho mejor. Entonces creo que esa forma de mostrar músculo, ¿verdad? Pero más allá de eso, proyectarnos con nuestros socios, con nuestros compañeros, es lo que crea la armonía para que el reflejo que estamos dando de nosotros al cliente como empresa sea todo un éxito. Excelente, Randall. De verdad que lo que dices resume a ciencia cierta desde tu experiencia lo que traté de transmitir, ¿ok? Y lo que dices es fundamental para que nosotros podamos realmente, es que, vamos a ver, cuando yo tengo algunos pacientes de psicología que tienen relaciones de pareja complicadas, ¿verdad? Separándolo un poquito de lo laboral, yo llego y les digo, vamos a ver, yo quiero que hablemos de cuando se conocieron. Un ejemplo, yo quiero que hablemos de cuando le diste la mano y cuánto miedo te daba darle un beso. Entonces, en esto se convierte en, yo quiero que ustedes con su socio en un día de tranquilidad, de a lo mejor tomarse algo, le digan, Mae, ¿cómo nació esta idea de lo que tenemos hoy? ¿Y qué te acuerdas tú que fue lo más difícil? Eso, volver a traerlo, te da la fuerza de arrancar un lunes con lo que, separando más bien de los logros, o sea, abrazando los logros y logrando superar los próximos retos que te vengan, porque somos tardos para felicitarnos, porque cuando tenemos algo, ya lo damos como por ejemplo, tú entras a tu casa y en estos momentos tú prendes la luz y ahí está la luz. O sea, tú no piensas que tienes luz, tú no agradeces que tienes luz, tú nada más simplemente sabes que ahí está el switch y que lo prendes y si te das cuenta es cuando se quema el bombillo y ya. Entonces así pasa también con la empresa. Está como un switch que la prendemos y ya, pero epa,
¿Cómo se logró que ese bombillo llegara ahí? Lo conectaste, pagaste la luz, fuiste al recibo, generaste la plata para pagar la luz. Entonces, hay un esfuerzo que se logró. Entonces, eso que tú hablas de felicitarnos, de reforzar esos logros, es una de las grandes garantías para poder alcanzar el éxito. Excelente, muchas gracias. Buenas noches. Estamos ahora con Henry. Listo, creo que ya me veo, ¿verdad? ¿Me escucho bien? Ahora sí. Perfecto. No, solo quería hacer un comentario. Creo que resiliencia, diste varios ejemplos, pero creo que el principal ejemplo en que un emprendimiento, un emprendedor se ve en este tipo de momentos es bien el año pasado cuando hubo una pandemia. Y vos bien dices, uno no puede identificar o no puede predecir el pasado. En sí, mi emprendimiento fue uno que se vio muy afectado y yo ayudo a emprendimientos y emprendedores a surgir. Y fue un tiempo donde yo vi a varios negocios que estuvieron a punto de bajar. Entonces, creo que la resiliencia en sí, para mí, se basa en cómo saber agarrar esos retos y lograr innovar de alguna forma lo que estamos haciendo. Creo que va un poco más allá de eso. Sin embargo, quiero rescatar algo que sí nunca llegué a considerar y es, a mí me gustan mucho los retos, me gusta mucho cuando se me presenta un reto y siempre me han caracterizado como una persona resiliente por eso. Sin embargo, creo que nunca he llegado yo a felicitarme o a abrazar esos logros, como vos dices, y creo que es algo importante para poder seguir superándose. Sin embargo, creo que el ser resiliente sí va de la mano con llevar una constante innovación. No sé si estaré en lo cierto. Y muchas gracias al equipo UK de verdad por esta charla. Bueno, como lo dices, primero felicitarte porque ser resiliente es una cuestión bastante complicada y le digo que es una cuestión también paulatina, como lo decía Randall en su momento, es un proceso, porque la resiliencia en el ser humano, a diferencia de un objeto que es resiliente, es que va a ir determinado de esos talentos y habilidades que va desarrollando a través de esos problemas y a través de esas situaciones que se te presenten. Entonces, entre más consciente seas de cómo tú estás respondiendo y de qué habilidades has desarrollado, mayor va a ser el nivel de resiliencia que vas a tener. Yo recuerdo brevemente, y es una de las cosas que me felicito y lo digo para contarles un pequeñito pedazo de lo que me sucedió, pero no voy a extenderme mucho porque sé que muchos ya van a dormir, entonces me quedan como 5 minutos, 10 minutos. Lo que les quería contar es esto. En 2 oraciones, Henry y todos los que están, salgo de Venezuela, monto un restaurante en Costa Rica con un socio, se invierten más de $25,000, nos estafan, o sea, en el sentido de que el fondo de comercio era de nosotros, la célula jurídica, me vendieron el cuarto, pero después vinieron a buscar la cama, el closet y todo lo demás porque el inventario lo habían vendido por aparte. Entonces, bueno, se viene al piso, entro a trabajar en una tienda de zapatos, de bodeguero, creo en mí, creo que no es el momento de tirar la toalla, sigo, confío en Dios, oro mucho, me acerco a mi creencia y ahora soy el gerente de recursos humanos de toda la empresa, habiendo sido el bodeguero, ¿verdad? El que guarda zapatos en la tienda que está atrás, que no vende. Esto no lo digo en búsqueda de que ustedes reconozcan o no reconozcan. Lo hago en forma de felicitarme por haber creído en que Dios me dio esta oportunidad y también en número 2, saber que creí que sí estaba yo dispuesto para hacer algo más. Y yo aún hoy en día, después de muchos años de saber lo que sucedió, después de 5 años de eso, aún a veces escribo y digo, ¿qué hice? ¿Y cómo logré estar aquí? Sí, fui fuerte, tuve actitud, pero ¿qué hice? Porque no quiero que se me olvide. Y en una de las cosas que siempre sale de esa lista es el agradecimiento. Es lo agradecido que yo estaba con ese trabajo de poder alquilarme un cuarto, por ejemplo, y de poder comer arroz y frijoles y poder estar feliz con mi esposa, aunque sea de la tragedia que había pasado. Entonces, ustedes son, hoy en día, yo me siento muy entusiasmado esta noche porque estoy viendo tantas personas que están emprendiendo, viendo tantas personas que no se dan por vencidas a pesar de una pandemia. Y no se dan por vencidas y creen que sí lo pueden seguir haciendo. Entonces, felicitarse, darse una palmadita, siempre va a estar bien. Por mi parte, yo trato de ser muy cumplido con los tiempos, ya van a ser las 9 de la noche.
voy a abrir un pequeño espacio de preguntas o de algún tipo de afirmación que quieran hacer. Si ya las dijeron todas, lo entiendo. Y quería aprovechar también el medio, ¿verdad?, para felicitar a OK Group por este trabajo que está haciendo con ustedes. Es algo que es muy grato para mí y tienen bastante receptividad, porque esto surge de que yo tengo un Instagram que se llama @hablandoconmoy. Si ustedes quieren me pueden seguir en mi Instagram. Y bueno, ahí nos contactamos y por eso llegué aquí con ustedes. Y lo otro es que yo también tengo un pequeño emprendimiento que les va a costar mucha plata, no mentira, no les va a costar nada de dinero. Realmente nada más el puro apoyo, es el puro decir, está bien, te voy a apoyar. Y es que yo tengo un canal de YouTube que se llama Hablando con Moy, tengo muchos videos, y si se pueden suscribir y darme esa manita de decir, hey, si te estoy apoyando en tu emprendimiento, pues de verdad que se los agradecería. Espero que les guste, y si tienen algún tipo de comentario extra para mejorar, porque creo que uno no es dueño de la verdad y siempre ese feedback es la posibilidad que te da para mejorar y mejorar y mejorar, pues también lo sabría agradecer. Y bueno, ya yo voy despidiéndome, no sé si Marco quisiera decir algo o alguno tiene alguna palabra más. Espero que esto no sea ¿cómo es que dicen el dicho? No sé si lo voy a decir bien, un adiós, sino un hasta luego. No sea un adiós, sino un hasta luego. Podamos repetirlo con algún otro tema. Yo soy una persona que aprendo de ustedes y yo de lo poco que sé trato de enseñar. Entonces, bueno, ahí les abro el espacio. Es la parte que suena el grillito. Entonces, Es que Marco está viendo la liga. Okay. Hola Moisés y el resto del equipo. Bueno, no, estaba dando un espacio para ver si alguien más tenía alguna pregunta. Ajá. Por parte de OK, darte las gracias, Moisés, por esta exposición que nos has dado. Nuestros principios son de libertad, familia y recompensa, y buscamos que las personas que están dentro de nuestra incubadora sean las empresas, sean mejores empresas, sí, pero que también los emprendedores sean mejores empresarios, y creemos en la integralidad del ser humano. Por eso estamos aquí, fortaleciéndonos, como usted dice, reseteándonos un momento para que mañana podamos pensar las cosas de mejor manera, aplicar esto que hemos aprendido la noche de hoy. Y hablo por el resto del equipo diciéndote muchas gracias, Moisés. Espero que si alguien más tiene una pregunta, pueda conectarse con usted en el Instagram, y que entren a YouTube, busquen Hablando con Moy y le den suscribirse para también apoyar su emprendimiento. Muchísimas gracias, Marco. Bueno, muchas gracias, de verdad. De verdad me siento honrado, me encantó las personas que conocí. Creo que una vez más doy gracias a Dios por estar en un país como este, de verdad, que son tan amables y abrazan tanto al extranjero, y eso lo reconozco y le doy gracias a Dios. Y bueno, espero que les siga yendo muy bien a todos ustedes y espero que me apoyen y se suscriban a mi canal. Por mí, estoy despedido. Espero que les vaya muy bien y feliz noche a todos. Feliz noche a todos, que descansen. Buenas noches, hasta luego. Gracias, Moisés, gracias a todos. Muy buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Bendiciones, buenas noches.